Hola, buen día. Este es el primero de 5 videos donde hablaremos sobre los fundamentos de una auditoría energética. En estos videos se les dará las herramientas para realizar la parte técnica de una auditoría energética y se explicará cuál es la filosofía detrás de la misma. Esto es con dos intenciones. La primera es que ustedes puedan realizar una auditoría energética dentro de sus instalaciones y detectar los problemas más evidentes con respecto a la energía que puedan tener. El segundo objetivo es que si ustedes contratan alguna empresa externa que haga una auditoría energética en su planta, ustedes puedan acompañarlo de una mejor manera y sepan qué está ocurriendo en cada uno de estos pasos. Los 5 videos son los siguientes. El primero, que es este, hablaremos sobre qué es una auditoría y cuál es la metodología que debe de seguir. El segundo, hablaremos sobre los principios de la termodinámica industrial, donde explicaremos los fundamentos básicos termodinámicos que son necesarios para hacer los cálculos de cargas térmicas. En el video 3 y 4 haremos justamente los cálculos de las cargas térmicas, en dos situaciones. La primera es cuando hay un cambio de temperatura, esto es cuando queremos calentar o enfriar algo, y la segunda es cuando queremos mantener algo a una temperatura diferente a la temperatura del medio ambiente, sea más caliente o más frío. En el último veremos un caso práctico para el cálculo de consumo de vapor. Aunque la mayoría de estos videos están enfocados hacia sistemas de vapor y sistemas de calentamiento, los principios que vamos a hablar aquí pueden servir para cualquier tipo de calentamiento, sea con una fuente eléctrica, sea con fuego directo, sea paneles solares, etc. Y también sirve para sistemas de enfriamiento. Cualquier proceso que implique que un fluido va a estar a una temperatura distinta a la temperatura ambiente, sea más frío o más caliente, estos principios van a aplicar. Comencemos por el principio. ¿Qué es una auditoría? Para entender qué es una auditoría, lo primero que necesitamos entender es la diferencia entre una auditoría formal y una revisión informal. En una revisión informal nosotros recorremos la planta y vamos detectando las oportunidades que se nos van presentando de manera obvia. Esto nos permite detectar las oportunidades energéticas superficiales, las que son evidentes. Y si tenemos suerte y algo de experiencia, incluso pudiéramos detectar oportunidades profundas. Sin embargo, la revisión informal no tiene metodología. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir trabajando según se nos presenten las situaciones. Otra parte fundamental de la diferencia entre la revisión informal y una auditoría es la comunicación. La comunicación es una parte clave para obtener información de manera correcta. En una revisión informal, la comunicación se da de una manera espontánea. Esto puede ser que haga que las personas que son entrevistadas se sientan cuestionadas sobre su trabajo o que no tengan la información a la mano. Entonces, el tipo de información y los tipos de datos que nos dan pueden llegar a ser erróneos. Otro punto es que si algo no está en un reporte de una revisión, no podemos saber por qué no está en el reporte. Puede ser porque no lo hayamos visto y simplemente se nos pasó, o puede ser que lo detectamos pero que no hay nada que reportar ahí. Como no existe una metodología, si hay algo que falta, no sabemos si fue porque no lo vimos o porque no hay problema. Una auditoría tiene características diferentes. Tiene que tener una metodología concreta, específica y repetible. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir trabajando siguiendo un esquema predefinido con mucha claridad. Esto nos permite detectar las oportunidades superficiales y profundas. La comunicación se tiene que dar de una manera formal. Esto es, hablar con las personas antes de realizar la auditoría, avisarles que se va a hacer la auditoría, para que ellos tengan los datos más o menos listos y estén tranquilos con respecto a cuál es el motivo
de las preguntas que se les van a hacer. En mi experiencia personal, la mayor cantidad de problemas que se da dentro de alguna revisión es la información incorrecta que se obtiene a través de los usuarios. Si nosotros corregimos esta parte, hablando con ellos antes y marcando con mucha claridad cuál es la intención de la auditoría, podemos obtener datos de muchísima mejor calidad. Otro punto importante es que si hay algo que no está en un reporte de una auditoría, podemos asumir con claridad de que se revisó y no se detectó ninguna oportunidad ahí. Un ejemplo muy sencillo. Si nosotros no mencionamos absolutamente nada con respecto al aislamiento que pueden tener una línea de distribución, si es una revisión informal puede ser que no nos hayamos dado cuenta o que el aislamiento está ahí colocado y que no hay nada que reportar. Dentro de una auditoría formal, si no está mencionado el aislamiento, podemos estar seguros de que se revisó y de que no hay ningún problema ahí. Por último, una auditoría entrega la información de una forma estandarizada. Eso quiere decir que si la auditoría se repite un año después, 2 años después, o se hace de manera periódica, nosotros vamos a tener una forma de revisar cómo es que va cambiando las cuestiones energéticas dentro de la planta. ¿Cuál es la metodología que se debe de seguir para realizar una auditoría energética? Lo primero, como ya se mencionó antes, tiene que ser solucionar el problema de la comunicación. Se tiene que hablar con las personas responsables de cada área y con los responsables de la auditoría dentro de planta. Se les necesita informar que se va a hacer una auditoría, se necesita informar cuál es la intención de esta auditoría para que ellos puedan conseguir los datos que vamos a preguntar y para que ellos estén tranquilos y puedan responder con tranquilidad a los cuestionamientos que nosotros les hacemos. Repito, en mi experiencia, este es el punto crítico para poder obtener datos de calidad. Y si obtenemos datos de calidad, podemos hacer cálculos de calidad y podemos hacer reportes que nos digan muy claramente qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar la energía. Una vez que tenemos esta comunicación establecida, lo primero que se hace es un recorrido general en todas las áreas. Luego se hacen las entrevistas con los usuarios en cada área. Se regresa para verificar la documentación de los equipos y luego se hace un segundo recorrido para corregir las disparidades. Incluso arreglando el problema de la comunicación desde un inicio, puede ser que los datos que nos dan los usuarios sean equivocados por algún error, desconocimiento. Por eso hay que revisar la documentación y validar que todo esté en concordancia. Si la información que nos dan los usuarios, lo que nosotros estamos viendo y los documentos nos dicen la misma cosa, nosotros podemos asumir que eso es lo que está ocurriendo. Si hay una disparidad entre la documentación, lo que nos dice el usuario y lo que nosotros vemos, necesitamos revisar más profundamente para ver en dónde está el problema y cuál es la información correcta. Entonces, el paso 2, 3, 4 y 5 se tienen que estar repitiendo en un ciclo hasta tener la calidad deseada de los datos. Una vez teniendo la calidad deseada de los datos, lo que se necesita hacer es una junta de cierre en donde se les informe de las cuestiones más evidentes y más urgentes que se detectaron en esta auditoría energética y se establezca una fecha de entrega del reporte final. El reporte final se entregará según sean los requerimientos del cliente. Puede ser una presentación sencilla, una presentación ejecutiva, puede ser una presentación profunda que se explique a detalle cada uno de los puntos encontrados. Todo esto se va a definir dentro de las primeras comunicaciones que se tengan. ¿Cuál es el enfoque que debe de tener la auditoría? Primero, se deben de buscar las cargas energéticas que tengan dentro de un sistema. En este caso,
vamos a hablar sobre cargas térmicas. Cargas térmicas existen varias de ellas. Primeras están las necesarias en un proceso, las cargas que el proceso va a utilizar para transformar el producto. Están las cargas que son innecesarias dentro del proceso. Esto quiere decir pasos adicionales que el proceso no necesita o cuestiones en donde hay pérdida energética. También existe la disipación inevitable. Las leyes de la termodinámica nos dicen que nosotros vamos a estar perdiendo energía de una forma constante en cualquier proceso energético. Pero también existe la disipación evitable. El que estemos perdiendo energía no quiere decir que necesitamos perder mucha energía. Existe un mínimo deseable de pérdida de energía. El chiste es encontrarlo y corregir la diferencia. Y otra cuestión importante es la cuestión de las fugas. Cualquier fuga de materia, sea agua caliente, agua fría, vapor, aceite térmico, etc., que fugue masa, esa masa va a tener también energía en ella. Cualquier fuga de materia es fuga también de energía. La segunda cuestión que se necesita revisar son los procedimientos. Casi siempre, en la gran mayoría de los casos, las pérdidas energéticas tienen más que ver por malos procedimientos que por malos equipos. Un ejemplo del que yo siempre hablo. Si ustedes tienen un automóvil más o menos en buen estado, es probable que la gasolina que se desperdicie dentro del automóvil tenga que ver más con cómo se maneja el automóvil que con cuestiones propiamente del motor o de la parte física del carro. Si nosotros buscamos y corregimos los procedimientos, es probable que vayamos a ahorrar una gran cantidad de energía ahí. De los procedimientos se va a revisar cuál es el uso de equipo, cómo se utiliza el equipo en el día a día de una manera normal. También se va a revisar cómo se utiliza el equipo en situaciones especiales o poco comunes, como puede ser en el arranque, durante el paro, para hacer limpieza o situaciones de esta naturaleza. Se va a revisar qué se tiene para una situación de emergencia, cómo se hacen los mantenimientos, si existe un programa de mantenimiento y cómo se realiza el mismo. Y una cuestión fundamental es la capacitación. Si los operadores no están capacitados de una forma correcta, no importa que haya un manual muy claro o que los equipos estén en muy buen estado, es probable que vaya a haber pérdidas energéticas por mal uso de los equipos. La tercera cuestión que se va a revisar dentro de una auditoría es el estado propio de los equipos. Se va a revisar cómo están funcionando, si están haciendo lo que deben de hacer. Se va a revisar si están dimensionados de manera correcta. Muchas veces los equipos funcionan, pero no se instalaron en un inicio del tamaño correcto. Puede ser que se hayan instalado más grandes o más chicos. Este es un problema bastante común que se da dentro de la mayoría de las plantas. Obviamente se va a revisar el mantenimiento, ligándolo con el punto de los procedimientos, y se va a revisar si el equipo tiene alguna fuga, ligándolo a la parte de cargas térmicas. Con esta información se va a hacer un reporte final que sea estructurado y que sea repetible. El reporte final lo que debe de tener es, primero, los datos técnicos obtenidos y calculados. ¿Qué información se obtuvo? ¿De dónde se obtuvo? ¿Y qué cálculos se hicieron con estos datos obtenidos? Segundo, tiene que haber una descripción muy clara del estado actual de las cosas. Esto es, ¿dónde hay oportunidades energéticas? ¿Dónde hay oportunidades de ahorro de recursos, como pueden ser agua, químicos, materia prima, etcétera? Si hay puntos de mejora en la producción, que pudiéramos mejorar cuestiones de calidad del producto o reducir tiempos, y cuestiones de seguridad que sean evidentes, que siempre es importante revisar.
Finalmente, el reporte tiene que tener propuestas de mejora concreta para cada uno de estos puntos. Se les tiene que decir cuál es la sugerencia de solución, qué tanto alcance puede tener y ayudar a hacer algún cuadro comparativo para determinar el criterio de cómo buscar estas soluciones. Ahora presentaré, como ejemplo, el reporte final de una auditoría imaginaria para que se vea cuáles son cada punto y cuál es la calidad que ustedes deben de esperar de una empresa externa. En este reporte imaginario de una planta llamada el Calderero Feliz, veremos cuáles son los puntos que hay que tener en cada una de las secciones. Primero son los datos de la auditoría, en donde se muestra quién es el cliente, quiénes son los participantes y quiénes son los responsables de cada una de las áreas que se revisaron. Hay un control de versión y una tabla de contenido para saber qué revisión es y poder encontrar la información de una manera más rápida. La parte sustancial de la revisión es la siguiente. Primero, se presenta un resumen ejecutivo de 1, 2, máximo 3 hojas, en donde se muestre un resumen muy claro y específico sobre cuáles son los problemas encontrados, cuál es el impacto de los mismos y cuáles son las prioridades que hay que atender. Para la detección de estas prioridades, se tiene que haber escuchado con mucha claridad cuál es la necesidad inicial de la auditoría. Después del resumen, lo que se hace un reporte de cada una de las áreas. Aquí comenzamos con un reporte de casa caldera, en donde primero se presentan los datos técnicos. Se explica de dónde se obtuvieron, se explica cuáles son los datos técnicos y se muestran los datos sobre las calderas, la calidad del agua, cuáles son los datos sobre pérdidas energéticas y sobre los procedimientos que hay dentro de esta área. También en esta auditoría se hace un reporte sobre los equipos de seguridad. ¿Qué tan profundo vamos a poner la parte de seguridad dentro de una auditoría energética? Eso depende de las comunicaciones iniciales. Se presenta un diagrama de tuberías, aquí de manera corta. En el documento se debe de presentar un anexo en donde esté con mucha claridad cada una de las áreas y que se pueda ver específicamente qué hay en cada punto. Y después se hace la descripción del estado actual, en donde se describe cuál es el estado energético, se describe cuáles las pérdidas y los consumos que tienen cada uno de los equipos. Se hace una evaluación de riesgo, si es que queremos seguir hablando de seguridad, y finalmente, se presentan las propuestas sobre cuáles pueden ser los cambios en los procedimientos. Recordemos que este punto es por lo regular en donde más energía se puede ahorrar. Cuáles son los cambios que pueden haber de los equipos. Y se presenta un diagrama en donde se muestre cuáles serían los cambios que se presentan ahí. Con un reporte de esta naturaleza se debe de quedar muy claro cuál es el estado actual de las cosas en su planta y cuáles son las prioridades de mejora que se tienen. Si se atienden estas prioridades, debe haber una reducción significativa de la carga energética. Los invito a dejar comentarios en este video con sus preguntas con respecto a cómo realizar una auditoría energética. En el siguiente video veremos los principios de termodinámica industrial, en donde hablaremos sobre cuáles son los fundamentos para poder hacer las cargas térmicas. Muchas gracias.